Buenos días, profesor y buenos días, compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema la evolución de la democracia en el Ecuador. Ecuador dio sus primeros pasos hacia la vía republicana en el año 1830. En este sentido, se inició en la construcción de un Estado nacional, lo cual presentó una tarea difícil, puesto que debían ser eliminados una serie de obstáculos estructurales. Algunos de estos conflictos eran la religionización del país, donde en la primera constitución, aprobada en el año 1830, se declaró al Ecuador como un estado unitario y centralizado. A pesar de esta, la costa y sierra ecuatoriana lucían como una república independiente, con una economía, con una influencia política y culturas totalmente diferentes. Asimismo, las construcciones aprobadas en el Ecuador han llegado a estructurar el poder a manera de la república, donde en la mayoría de los casos se han reconocido al país como un estado democrático, salvo algunas excepciones en lo que se refiere a la separación de los poderes. El estado ha sido dividido en la tradición tripartición, también como función. Por otra parte, fue a partir de los años 1925 y 1931 que el país dio los primeros pasos hacia la modernización estatal, y el Estado ecuatoriano adquirió los primeros rasgos universionistas. Estos se limitaron a los ámbitos momentáneos, financieros, con ciertos fenómenos sociales. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, posterior a la presidencia de Galo Plaza Lasso, entre 1948 y 1952, se avanzó en el fomento estatal y en el desarrollo económico de la sociedad. En la década de los años 60 se desarrolló en el país un marcado intervencionismo estatal y autoritarismo que interrumpió el desarrollo de la democracia. Esta situación desde el ámbito internacional estuvo vinculada a la expansión de las estrategias norteamericanas para frenar la influencia del comunismo en la región latinoamericana, así como para enfrentar las nuevas ideas sobre la región de Latinoamérica y nuevas ideas sobre desarrollo económico, impulsadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, lo que era CEPAL. La Junta Militar gobernó en el Ecuador entre 1963 y 1966, un gobierno anticomunista, autoritario y pro-norteamericano. Con la restauración de la democracia en 1979, se establecieron 3 periodos, cada uno caracterizado por una tendencia. Estos dichos periodos estuvieron identificados a la vez bajo varias denominaciones. La primera fue un régimen de partidos desde 1979 hasta 1995, donde hubo crisis general e inestabilidad hasta el año de 1996 hasta el año 2006, y hubo un periodo de neopopulismo impulsado por un gobierno de izquierda entre los años 2007 y 2017. Por otra parte, la democratización en el país se ha caracterizado por la presencia de 3 instituciones, que son los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y los territorios. Ahora, ¿en qué año regresó la democracia en el Ecuador? Pues en el 10 de agosto de 1979 se abrió en el Ecuador una nueva expectativa de estabilización democrática, con el ascenso al poder de Jaime Roldós, por medio del mandato popular expresado en las urnas. En ese mismo día culminaba el proceso de retorno del orden constitucional, después de que casi una década hubiera dictadura militar. Con esta nueva etapa de regreso de la democracia al país,
se inicia todo un conjunto de expectativas nuevas en torno a las posibilidades de un nuevo estilo de gobierno civil. En lo que es la actualidad, la democracia sugiere una forma de gobierno desde donde el poder llega a ser determinado por el pueblo, a través de mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Cuando en el 2008 se aprobó la constitución vigente en el Ecuador, fue declarado. Buenas, mi tema es formas de comprensión de la democracia. Para comprender lo que sería la democracia hay que centrarnos desde sus inicios. La democracia tuvo sus inicios en Grecia y se expandió tanto hasta la antigua Roma. Si bien la democracia surgió a partir de ellos, desde un principio tuvo sus desperfectos, entre los que destacaba era la exclusión, ya que había lo que sería jerarquías entre personas y lo que sería exclusión de ciertos grupos de personas, en los que se puede destacar lo que serían los esclavos, las mujeres o ciertos grupos de ciudadanos que no tenían derecho para lo que serían realización de obras públicas. Bueno, luego de eso, a medida que iba avanzando el tiempo, este término de democracia ha ido evolucionando. Uno de los grandes acontecimientos que tenemos fue lo que sería la Revolución Francesa, ya que desde este inicio el pueblo se rebeló para difundir lo que sería el término la igualdad entre las personas y así derrocar a un gobierno y optara por lo que sería una república democrática. La democracia en sí en la actualidad se basa en lo que sería la igualdad y la libertad, decisión de mayorías y defensa de minorías, diálogo y tolerancia. Gracias. Control social. Control social es un concepto muy amplio, pues se refiere al conjunto de reglas, normas y valores y costumbres que permiten que la coexistencia entre dos pueblos diferentes de una sociedad puedan coexistir armonizada y pacíficamente. Por esta misma razón es un concepto muy amplio, pues son muchos y muy distintas las medidas, además varían en función del territorio en el que se encuentren, pudiendo ser una medida de control social en una ciudadanía europea ir vestido por la calle, mientras que una tribu en la selva sea ir en taparrabos. Este control se refiere a través de medidas colectivas, a través de derechos y de sanciones, tanto administrativas como penales. Buenas, profe. Hoy le voy a hablar sobre la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto del pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiesen problemas entre ellos. Era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa y la mejor manera en ese momento era estando en grupo. Claro está, hay que considerar que había muchos imperios en donde la sociedad que estaba mucho más avanzada, pero no hacía las demandas sociales. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarlo. Esto permaneció de esa manera hasta la llegada del siglo XVIII. Gracias.